somos el grupo número 5 y les hablaremos sobre padecimientos e intervenciones en la nutrición de niños y preadolescentes. También hablaremos más detalladamente sobre la clasificación de los niños con necesidades especiales de salud, requerimientos nutricionales de los niños con necesidades especiales, necesidades de energía, proteína y otros nutrientes, evaluaciones en su crecimiento, composición corporal, crecimiento, recomendaciones nutricionales, diferentes métodos, problemas de alimentación y complementos, entre otros diferentes temas que mis compañeros a continuación van a estar abordando. Para comenzar, vamos a mencionar que los servicios de nutrición van a tener influencia de gran manera para formar parte de la meta para ayudar a los niños en toda su vida. Este capítulo analiza todas las necesidades nutricionales de niños con fibrosis quística, diabetes mellitus, parálisis cerebral, entre otros. Las recomendaciones nutricionales se basan en aquellos que van dirigidos a los niños en general, pero que se pueden modificar de acuerdo con el padecimiento y sus consecuencias sobre el crecimiento. Los niños son primeramente niños. ¿Qué significa esto? Los niños con necesidades especiales de salud, antes que todo, son niños. Al mencionar esto, cabe destacar que, a pesar de los padecimientos que estos niños tienen, van a cambiar sus necesidades nutricionales, médicas y sociales. Pero esto no quiere decir que van a tener que ser excluidos o tomados de diferente manera. El propósito es que los niños se vuelvan más independientes para tomar sus decisiones alimenticias, como lo hacen frecuentemente los niños que no tienen ninguna discapacidad o padecimiento. Un ejemplo muy claro es que los niños con espina bífida hay que alentarlos a que hagan una ensalada o que pongan los platos sobre la mesa. Quizás necesiten modificaciones para ayudar al niño a tener éxito, para hacer tareas más fáciles debido a su padecimiento. La legislación federal también ha reconocido este concepto dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque los niños tengan menos restricciones y dar lugar a que sean tomados de la misma manera que son tomados los niños que no tienen ningún padecimiento o que se sientan excluidos. Estos mismos conceptos en cuanto a tratar en los niños de la misma manera y no sentirse excluidos, como lo mencioné anteriormente. Los alimentos especiales o suplementos alimenticios requeridos se proporcionan en formas adecuadas para el nivel de desarrollo del niño, como ya sea proporcionar suplementos en líquidos que van a ser más fáciles para los niños con discapacidades que no puedan, por ejemplo, deglutir o masticar una pastilla, que su padecimiento lo impida. Esto también incluye horarios regulares en las comidas y refrigerios y que el niño acepte nivel cada vez mayores de responsabilidades, que coman junto con sus familias para que sean tomados en cuenta de la misma manera y que ellos puedan tener las mismas capacidades y sentirse más relacionados entre sí. También la clasificación con necesidades especiales de salud se dice que los niños en edad escolar que tienen necesidades especiales de salud se manifiestan de manera diferente que los niños menores a 5 años. En el caso de los niños que son menores, no se requiere un diagnóstico médico específico para que se les proporcione servicios educativos, porque con ellos son elegibles cuando se consideran que están en riesgo. También los servicios de seguimiento después de un parto prematuro son la principal razón por la que los niños pequeños tienen acceso a los servicios educativos y de salud, pero tienen menor influencia en los niños mayores. También cabe mencionar algunas de las estimaciones que varían ampliamente en cuanto al número de niños con padecimientos crónicos y con necesidades especiales. Algunos factores son la duración, informantes, quién hace el diagnóstico,
progreso en la atención médica. En cuanto a la duración, la mayoría concuerda en que un padecimiento crónico es aquel cuya duración es de 12 meses o más. Y en los informantes, se toman los padecimientos crónicos en los niños que tienen datos provenientes de encuestas realizadas con las familias o profesionales y que luego van a tener que ser llevados a un estudio epidemiológico. ¿Quién hace el diagnóstico? En van a tener como más que ver lo que son los médicos, las categorizaciones educativas y nutricionales que conducen a diferentes prevalencia de niños con padecimientos crónicos. Y el otro es progreso en la atención médica. Esto se relaciona con el diagnóstico que va a cambiar según el conocimiento del médico, según el padecimiento y los problemas que están relacionados con dicha enfermedad o padecimiento. Un dato importante también es que los educadores en Estados Unidos consideran que el asma, discapacidades para el aprendizaje y diferentes trastornos y problemas del habla son los trastornos más frecuentes o tomados en cuenta como crónicos, como trastornos crónicos. Algunos padecimientos sí quieren tratado nutricional y otros no, según la dificultad del mismo. Muchas veces en las escuelas se comete el error de excluir a los niños con discapacidades, ya que son más los niños sanos y por esa razón es que los materiales didácticos no son utilizados de manera adecuada para los que verdaderamente lo necesitan, como ser los niños con discapacidades, que se les debe fomentar a que sean tomados de la misma manera, a que los materiales que son especiales para ellos también los puedan utilizar los niños que no tienen ninguna discapacidad para que ellos no sientan que tienen un trato diferente. Es posible que la educación nutricional no atienda las necesidades de tales niños en cuanto a ingerir alimentos con alto contenido de grasas como aporte de sus necesidades elevadas de energía. Los requerimientos nutricionales de los niños con necesidades especiales de salud, las necesidades de energía y proteína son menores según el peso corporal en la infancia que durante la adolescencia. Los niños con menores necesidades especiales de salud tienen una amplia variedad de requerimientos nutricionales y mayor variabilidad que los demás niños que no tienen ninguna dificultad. Entre estos vamos a mencionar diferentes factores como ser que es posible que la menor ingesta de energía sea apropiada en cuanto al tamaño muscular, cuando el tamaño muscular es pequeño. Esto quiere decir que va a haber una menor ingesta de nutrientes cuando el tamaño muscular también es pequeño. Si hay mayor ingesta de nutrientes, va a haber mayor tamaño muscular. Esto quiere decir que cuando hay una ingesta de nutrientes y calorías, asimismo será el tamaño, como lo mencioné. Se necesita alta ingesta de proteínas cuando las pérdidas proteicas son altas. A esto nos referimos, por ejemplo, en las quemaduras, que hay tejidos dañados y se necesitan más proteínas para que sean reparados y no hayan daños internamente o en años posteriores. Se requiere alto volumen de líquidos, esto es para recuperar las pérdidas como es en la diarrea o el vómito, que hay mucha pérdida, y para reducir la deshidratación, y prevenir otros efectos adversos. Se necesita alto contenido de fibra, esta va a ayudar para el control del estreñimiento. El uso crónico de medicamentos de prescripción puede aumentar o disminuir los requerimientos de vitaminas o minerales.
También mencionaré la necesidad de energía. Los niños con necesidades especiales de salud pueden necesitar una ingesta energética mayor o menor o igual que los demás niños que no tengan ningún padecimiento. Este será regido según su padecimiento. Si tienen un padecimiento mayor, va a tener diferente prescripción, y si es menor, va a tener diferente también prescripción. Las necesidades de energía en los niños son sorprendentes y complejas, y más cuando sufren un padecimiento. En condiciones ideales, las necesidades energéticas se miden a través de calorimetría indirecta. ¿Y qué es calorimetría indirecta? Esta se trata de un examen que permite medir de forma exacta el gasto calórico en reposo. Pero se dice que las pautas profesionales indican realizar estas pruebas en niños que están demasiado o muy enfermos. En general, los trastornos con un crecimiento lento o una reducción en el tamaño de los músculos conducen a menores necesidades de energía. Los requerimientos de energía se relacionan con el nivel de actividad que realizan y la frecuencia de enfermedades. En una evaluación nutricional minuciosa debe atenderse a esta diversidad en el nivel de actividad, hacer preguntas como: ¿el niño recibe terapia física 1 o 3 veces por semana? ¿Cuánto tiempo utiliza el andador en comparación con una silla de ruedas? También hablaré sobre lo que es la necesidad de proteína. Dependiendo del padecimiento se determinará las necesidades de proteína si son mayores o menores. Los pacientes con quemaduras, como lo mencioné anteriormente, necesitan un alto contenido de proteínas, y los trastornos con fenilcetonuria y otros errores metabólicos hereditarios asociados con proteínas requiere una gran reducción en las cantidades de proteínas que consumen. Los niños también que tienen diabetes mellitus se necesitan que se les modifique las proteínas. La proteína es esencial para la cicatrización, como ya todos lo conocemos. Esta ayuda para las heridas y para conservar un sistema inmunitario sano. También voy a mencionar un poco sobre otros nutrientes. Los DRI representan un buen punto de partida para evaluar la necesidad de vitaminas y minerales en enfermedades crónicas, como en el caso de todos los niños. Si las selecciones permitidas proporcionan las necesidades suficientes de proteínas, carbohidratos y grasas, se dice que va también a cubrir las necesidades de vitaminas y minerales. Los problemas para ingerir los alimentos o para alimentarse quizás restringan la ingesta de alimentos que requieren la masticación, como la carne, y por ello se dice que pueden tener deficiencia de algunos minerales que se encuentran en la carne. Los medicamentos de prescripción y sus efectos pueden aumentar el recambio de nutrientes específicos, elevando la cantidad recomendada necesaria. Los nutrientes como el calcio, que son bajos en la población general de niños, también representan un problema con respecto a los padecimientos crónicos. La utilización del calcio para la salud ósea es más compleja en niños con enfermedades crónicas que en aquellos que están sanos, lo cual produce que se obtenga menor deficiencia de niveles de altos en calcio de suplemento. Y por último, la evaluación del crecimiento, que es las tablas del crecimiento de los CDC para el año 2000, son un buen punto de partida para evaluar el crecimiento de cualquier niño. Las metas de salud pública para prevenir los riesgos de sobrepeso y obesidad. Estos constituyen un propósito muy importante. Estos niños necesitan evaluaciones detalladas del crecimiento debido a que su interpretación del peso y estatura según los criterios para los niños pueden resultar engañosa. El BMI o índice de masa corporal es un buen indicador del crecimiento.
como ya todo lo conocemos. Pero ahora no existen tablas específicas, como ser tablas que nos indiquen que un niño tiene un padecimiento y que esa tabla es la mejor utilizada para su padecimiento. Continuando con la evaluación del crecimiento, la mayoría de los niños con padecimientos crónicos sí crecen y la evaluación del crecimiento es un componente muy importante dentro de los servicios de nutrición. Si se sabe que la enfermedad del niño cambia la velocidad del aumento o la talla, ya sea que los vuelva más lentos o los acelere, es necesario prestar atención a los siguientes signos. Una meseta en peso, esto quiere decir como un estancamiento en el peso, un patrón de aumento y luego de pérdida de peso. Si no se presenta recuperación del peso después de haberlo perdido durante alguna enfermedad, y patrón de aumento de peso inexplicable y no intencional. Interpretación del crecimiento en niños con padecimientos crónicos. Cuando un niño come, esto tiene un impacto muy importante en el crecimiento durante la infancia. No obstante, en algunos niños con afecciones crónicas puede ser que esto no ocurra. Los factores que afectan la evaluación e interpretación del crecimiento son la edad de inicio del padecimiento, los padecimientos secundarios y la actividad. La edad del niño al momento de iniciar un trastorno influye mucho como un factor que da una hipótesis en cuanto al origen. El inicio temprano tiene más probabilidad de afectar el crecimiento con baja estatura, convulsiones o asma. Composición corporal y crecimiento. La composición corporal se utiliza como otro factor en la interpretación del crecimiento en una evaluación detallada. Los niños con necesidades especiales de salud son proporcionales o no en cuanto al tamaño de los músculos, estructura ósea y reservas de grasa. Los trastornos en los que existe una alteración en el tamaño de los músculos se pueden describir con términos como hipotonía o hipertonía. La hipotonía sería la baja cantidad de masa muscular y la hipertonía sería grandes cantidades de masa muscular. Algunas enfermedades que tienen este tipo de alteraciones son la parálisis cerebral, síndrome de Down y espina bífida. El síndrome de Down, estamos acostumbrados a ver personas que tengan este tipo de trastornos. Esto es una alteración congénita causada por una división celular anormal. Esto provoca una variedad de retrasos en el desarrollo y capacidades. La espina bífida es un defecto de nacimiento en donde la médula espinal de un bebé no se desarrolla de manera correcta. La parálisis cerebral se debe a un desarrollo cerebral anormal y afecta los movimientos del cuerpo y descoordinación muscular. La afección no es igual en todos los músculos. Por ejemplo, en algunos niños con espina bífida tienen músculos más grandes en la parte superior del cuerpo y menores en la parte inferior. La variación del tamaño en los músculos puede dificultar aún más la interpretación del crecimiento. Digamos, una interpretación estándar sugeriría un riesgo de sobrepeso, pero quizás no se refleje con precisión, ya que la baja estatura es parte del trastorno del niño. También una evaluación minuciosa del crecimiento puede incluir la medición de la circunferencia de la cabeza en todas las edades. El perímetro cefálico es importante porque los niños con cabezas inusualmente pequeñas tienen cerebros de menor tamaño, una característica que se asocia con la baja estatura. Incluso cuando se hacen buenas elecciones alimentarias y no existen problemas de alimentación, los niños con trastornos genéticos tienden a ser de menor estatura que sus pares de la misma edad. Tablas especiales de crecimiento. Se han publicado tablas de crecimiento especiales para diversos trastornos genéticos, como ser la acondroplasia, que causa la forma de enanismo, el síndrome de Down causa baja estatura, peso variable, síndrome de Turner que causa baja estatura, entre otros. Algunas tablas especiales se basan solo en las formas más graves del trastorno.
Por ejemplo, en niños que viven bajo cuidados residenciales, muchos trastornos crónicos tienen un rango amplio de gravedad que no es posible desarrollar tablas especiales de crecimiento. Los padecimientos que carecen de tablas especiales y en los que los patrones de crecimiento pueden ser variables incluyen los siguientes: artritis reumatoide juvenil, que es una condición crónica que causa inflamación común y rigidez. La fibrosis quística, el síndrome de Rett, que es una mutación genética poco frecuente, afecta al desarrollo cerebral y afecta principalmente a niñas. También está la espina bífida, el trastornos compulsivos, diabetes tipo 1 y 2. Recomendaciones nutricionales. Los niños con padecimientos crónicos requieren evaluaciones nutricionales para determinar si satisfacen sus necesidades de nutrientes y energía. A partir de ahí se proporcionan diagnósticos e intervenciones basadas en esas evaluaciones. Los diagnósticos nutricionales más frecuentes se derivan de evaluaciones que demuestran bajo peso y sobrepeso o de dificultades para satisfacer los requerimientos nutricionales conocidos. Bueno, yo voy a continuar hablando de recomendaciones nutricionales, como en suplementos con vitaminas y minerales para enfermedades crónicas. En niños que presentan diversos padecimientos crónicos, se recomiendan suplementos con vitaminas y minerales completos a fin de asegurarse de que estén suministrando los DRI de los nutrientes esenciales. La mayoría de los suplementos de venta libre vienen en presentación de pastillas masticables, de modo que los niños que no pueden masticar sí van a requerir una presentación líquida. La composición de los suplementos de vitaminas y minerales es importante, debido a que algunos ingredientes no están permitidos, como es el ejemplo de aquellas marcas de vitaminas y minerales que tienen carbohidratos añadidos que no se permiten dentro de una dieta cetogénica. ¿A qué me refiero con una dieta cetogénica? Es un plan alimenticio alto en grasas y bajo en carbohidratos, en el que se sintetizan cetonas a partir de las vías metabólicas que se utilizan para la conversión de grasa como fuente de energía, o aquellos que tienen endulzantes artificiales con fenilalanina y no se recomiendan para niños con fenilcetonuria. En individuos con fibrosis quística es necesario suplementar la vitamina A, la D, la E y la K, y se requieren inyecciones de vitamina B12 para ciertos errores congénitos del metabolismo de las proteínas. En algunos niños con espina bífida se presentan infecciones de vejiga. Pueden recetarse vitamina C por arriba de los DRI. En este caso, las dosis altas de vitamina C funcionan como medicamento en lugar de como nutriente. En el caso de la galactosemia, es un padecimiento genético muy poco común del metabolismo de los carbohidratos, en el que una enzima bloquea o es inactiva, no permite la degradación de la galactosa. Puede ser una enfermedad grave si no se identifica o trata poco tiempo después del nacimiento, como en el caso de la osteoporosis. Es un trastorno que debilita los huesos y esto conduce a un aumento en el riesgo de fracturas. En los líquidos, las consideraciones particulares en los niños con necesidades especiales son las pérdidas elevadas debido al babeo incontrolable o el comportamiento que conduce a un bajo consumo de líquidos, porque los niños que tienen limitaciones para hablar tienen una mayor dificultad para indicar que tienen sed, debido a que el estreñimiento es común en estos niños con trastornos neuromusculares. A menudo se destaca las necesidades de suministrar cantidades adecuadas de líquido. Problemas de alimentación e ingesta de comidas en niños con necesidades especiales de salud, cuando el recién nacido alcanza la niñez y ahí se vuelven evidentes las capacidades o las discapacidades que limitan la posibilidad del individuo para comer de manera independiente y utilizar los utensilios, ya que las habilidades de alimentación e ingesta de comida se adquieren durante la infancia y cuando el niño va a la escuela, en la edad preescolar. En el diagnóstico de problemas para ingerir alimentos se establece cuando los niños tienen dificultad para aceptar el alimento, para masticarlos, para ingerirlos, y en bebidas que cubren sus requerimientos nutricionales. Diversos profesionales de la salud participan en este proceso de evaluación, diagnósticos de intervenciones para los problemas para ingerir alimentos y los estudios para la deglución.
Dichos profesionales incluyen terapias ocupacionales como terapia de lenguaje, dietistas, pediatras, psicólogos. Cuando no es segura la ingesta de alimentos y de líquidos, se eleva el riesgo de insuficiencia respiratoria. Las intervenciones nutricionales en las que se evita la ingesta por vía oral. Entonces, independientemente de que si se ha identificado problemas neuromusculares, los ejemplos de la alimentación incluyen las siguientes situaciones, como las habilidades para comer por sí solo, son inferiores a la edad que tiene el niño y se requiere asistencia y supervisión. Las comidas se requieren tanto tiempo o se desperdicia tanta comida en el proceso de ingerir los alimentos que el consumo real es demasiado bajo. El trastorno requiere ajustes en los horarios de las comidas y refrigerios en casa y en la escuela. Les voy a dar unos trastornos específicos como la fibrosis quística. Es uno de los trastornos genéticos mortales que afecta a todas las funciones exocrinas del organismo, con complicaciones pulmonares que con frecuencia conduce a la muerte cuando ellos son adultos. Su principal consecuencia relacionada en la nutrición es la mala absorción de diversos nutrientes debido a la falta de enzimas pancreáticas. Esto puede conducir a una menor velocidad de aumento de peso y de estatura y a mayor necesidad de energía debido a las infecciones crónicas de pulmón. Los niños con esta enfermedad requieren vigilancia estrecha para evitar la desnutrición, ya que este trastorno progresa. Se alientan las comidas frecuentes, grandes y densas en calorías. A veces se requiere alimentación por gastrostomía durante la noche para esto elevar la energía. Los suplementos de vitaminas y minerales, es particular las vitaminas liposolubles, forman parte del manejo diario. Los niños con fibrosis quística están en riesgo de desarrollar diabetes, ya que el páncreas es un órgano blanco del daño de la fibrosis quística. En el caso de la diabetes mellitus, es un trastorno del metabolismo de la glucosa y de la regulación de la insulina, en el que la intervención nutricional en este caso resulta crucial. Los primeros signos de una regulación anormal de la glucosa, como la resistencia a la insulina, se ha encontrado en los años de la infancia en niños prematuros y en aquellos patrones del crecimiento compensatorio. En el caso de la diabetes tipo 1 se relaciona con el funcionamiento inmunitario y produce una falta casi total de la producción de insulina. Los niños con diabetes tipo 1 tienen concentraciones tanto altas como bajas en azúcar en sangre. No solo elevaciones como en la diabetes tipo 2. Cada vez es más frecuente que los niños con diabetes mellitus tipo 1 se controlen por medio de bombas de insulina que se programan para administrar pequeñas cantidades de insulina, de manera que continúan y en respuesta a las comidas. Las bombas se administran de forma continua, cambiando los horarios de las comidas. En el caso de la población, generalmente la que predomina es la diabetes tipo 2. En el caso de las convulsiones, son alteraciones eléctricas descontroladas en el cerebro. La epilepsia y las convulsiones son el mismo trastorno. La actividad convulsiva tiene varios signos explícitos que van de sacudidas incontrolables de todo el cuerpo hasta parpadeos leves. En la actualidad no se conoce ningún alimento en realidad que provoque esto. Se necesita sustituir estos horarios de comida para compensar la falta de energía y de nutrientes. Cuando las convulsiones se descontrolan por medio de medicamentos, las consecuencias del control de convulsiones sobre alimentos y nutrientes se relaciona principalmente con los efectos secundarios de los fármacos. Entonces esto provoca somnolencia, cambios de apetito. Algunos fármacos deben seguir tomándose en horarios estrictos y no se pueden suspender sin supervisión médica. Aquí en el caso de la dieta cetogénica, para convulsiones descontroladas, esta dieta limita de modo notable las fuentes de carbohidratos y aumenta el contenido de grasas, pero es adecuado en cuanto a energía y proteína. Ahí es necesario agregar vitaminas y minerales como complemento, porque las fuentes de carbohidratos permitidas no son suficientes para satisfacer los requerimientos que los niños necesitan. La dieta cetogénica quizá permita la reducción
de los medicamentos o se eliminen con el tiempo. Durante el tiempo que se utiliza la dieta cetogénica, el crecimiento puede ser diferente de lo observado antes. En el caso de la parálisis cerebral, es uno de los padecimientos más comunes en niños con discapacidades graves. Es un término general que se entiende bien, abarca un amplio rango de trastornos que provienen a un daño cerebral. Las causas implican daño cerebral en el primer periodo de la vida, ya sea antes o después del nacimiento. Ocurre un aumento del daño cerebral o en el sitio donde se presentan inicialmente, pero sí ocurre un progreso de los efectos secundarios a lo largo del tiempo. Estos efectos quizás incluyan contracturas, escoliosis, reflujo gastroesofágico y estreñimiento. Muchos niños con parálisis cerebral tienen estreñimiento debido a que los movimientos musculares forman parte de los procesos de vaciación intestinal, incluyen los músculos que se encuentran sobre los intestinos, los problemas de coordinación muscular que se observan con mayor facilidad en los movimientos de los brazos, de las piernas, y puede ocurrir también en los demás músculos del cuerpo, incluyendo los músculos abdominales y que ayudan en la evacuación intestinal. Buenos días, mi nombre es Karen Melissa y les vengo a hablar sobre los errores congénitos del metabolismo. Todos hemos oído hablar alguna vez de la enfermedad metabólica hereditaria, también conocida como errores innatos del metabolismo, EIM. ¿Sabemos exactamente cómo influye en el organismo y cómo podemos sobrellevarla mejor? Este tipo de enfermedades se produce cuando una enzima no está presente o no se encuentra en cantidades suficientes en el organismo y por eso no es capaz de desarrollar su función normalmente. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas que participan en la reacción química del metabolismo del cuerpo humano. Como resultado de la identificación más frecuente de trastornos genéticos y de la mayor supervivencia después de la detección en los recién nacidos, ha aumentado la cantidad de niños en los que se han detectado errores congénitos del metabolismo. Los errores congénitos del metabolismo implican bloqueos a nivel molecular o celular y tienen poco o nada que ver con la digestión y absorción de nutrientes a nivel gastrointestinal. Hay muchos errores innatos del metabolismo, entre los que se encuentran los aminoácidos, como son la fenilcetonuria o también conocida como PKU, incapacidad de metabolizar el aminoácido tirosina a partir de la fenilalanina en el hígado. La PKU es la mejor, demuestra la importancia de las intervenciones nutricionales. Es un error congénito del metabolismo. La PKU no es la más común ni la más típica en los resultados del desarrollo dentro del grupo de trastornos congénitos. Este padecimiento tiene una prevalencia de 1 de cada 12.000 nacimientos vivos. El principal tratamiento es la intervención nutricional permanente, en la que se reemplaza más del 80% de la ingesta de proteínas y alimentos y bebidas con una mezcla de aminoácidos, de los cuales se retira la fenilalanina. El tratamiento dietético es el punto clave para mejorar los síntomas de estas enfermedades. Por eso es muy importante iniciar precozmente una dieta baja en proteínas, siempre bajo la supervisión del médico, y así reducir los niveles de los aminoácidos implicados en cada enfermedad en sangre. Por ejemplo, bajar los niveles de fenilalanina en PKU. Se deben evitar los alimentos con alto valor biológico. Los alimentos que deben evitarse son aquellos ricos en proteína, como las carnes, huevos, lácteos regulares, cacahuates y frijol de soya en todas las formas. La proteína baja en fenilalanina se sirve por lo general en forma líquida y se conoce como alimento médico o fórmula. En su lugar se puede aumentar el consumo de alimentos con proteínas de menor valor biológico, como son la mayoría de las verduras, azúcares, frutas, mermeladas y cereales. La dieta PKU debe seguir en forma permanente si se consume en cantidades excesivas de alimento con proteína. La PKU se vuelve lentamente una enfermedad degenerativa que afecta el cerebro a cualquier edad que tenga el tratamiento. Ahora les voy a hablar sobre los trastornos de déficit de atención o hiperactividad. El trastorno por déficit de atención y el
ADHD son los trastornos neuroconductuales más comunes en los niños. Se estima que la frecuencia de ADHD es de 5 a 8% de los niños y adolescentes. Los niños con un diagnóstico de ADHD requieren vigilancia cardiovascular antes y dependiendo del resultado de las pruebas durante el tratamiento farmacológico del trastorno. Los niños en quienes existen sospechas de ADHD quizás presentan un patrón caótico durante la ingesta de comidas y refrigerios e incapacidad para permanecer sentados durante la hora de la comida. Es posible que se le den menos oportunidades de utilizar los electrodomésticos de la cocina y tomen sus propios refrigerios debido a la impulsividad. Las teorías sobre alimentos y nutrientes específicos que puedan provocar ADHD no han recibido sustentación científica, pero sigue habiendo gran interés en la nutrición como causa y como tratamiento. Es común que las familias con niños que presentan ADHD adquieran medicinas herbolarias y complementos alimenticios. Una encuesta descubrió que el 64% de los niños con ADHD había utilizado cuando menos un tipo de terapia alternativa y 13% de estos niños tomaban algún tipo de multivitamínico. Se ha observado que las megavitaminas y suplementos herbolarios son ineficaces para el tratamiento de la ADHD. Pero esta información no ha detenido las afirmaciones que se hacen a favor de ellos en los materiales de mercadotecnia y venta. Las preocupaciones relativas a la nutrición en el ADHD incluyen los efectos secundarios de los medicamentos psicoestimulantes que reducen el apetito, el crecimiento durante el periodo de su uso y el comportamiento durante las comidas. La reducción del apetito es bastante variable y depende del momento en que se administran los fármacos en comparación a las comidas, la dosificación y el esquema de medicamentos, al igual que de cuánto tiempo ha requerido el niño para ajustarse a los fármacos. Es probable que exista menor interferencia con el apetito y el crecimiento si el niño no toma los medicamentos durante las vacaciones escolares. Y ahora hablaremos sobre el HIV pediátrico. En la mayoría de los casos de HIV pediátrico, la infección ocurre al momento del nacimiento. El HIV en niños menores de 13 años se clasifica de manera diferente que en adultos y sigue una categorización por edad, al igual que según el nivel de inmunosupresión del virus. Solo en los últimos años se ha logrado que los niños afectados vivan el tiempo suficiente como para beneficiarse de la combinación de tratamientos retrovirales sumamente activos que empezaron a producirse a mediados del decenio de 1990 a 1999. A medida que se ha acumulado la experiencia con estos potentes fármacos, ha mejorado el crecimiento de los niños con bajas cargas virales y la tasa de infecciones a oportunistas ha sido menor. La nutrición es un componente importante en el manejo del HIV en niños demasiado pequeños para ocuparse de su propio régimen farmacológico y de sus horarios de comida. La intervención nutricional quizás deba incluir la educación de la familia y su canalización a los servicios financieros y de apoyo. Otros asuntos relacionados con la nutrición incluyen medidas de control de infecciones relacionadas con los alimentos, garantizar el acceso a complementos nutricionales y la canalización a bancos de alimentos. Las intervenciones nutricionales deben individualizarse a las realidades del comportamiento y desarrollo de cada niño. Por ejemplo, consideren el caso de una niña de 11 años que recibe tratamiento para HIV y sus enfermedades relacionadas. Sus indicaciones dietéticas incluyen un plan de alimentación alto en proteínas y energías, un complemento diario de vitaminas y minerales y 3 comidas, además de 3 refrigerios. Los miembros de su familia deben vigilar su peso cada semana en casa y llamar si observan pérdida de peso o disminución del apetito. La niña toma 4 tipos de medicamentos relacionados con el HIV, que en total son 17 cápsulas diarias. 2 fármacos no tienen restricciones asociadas con los alimentos. Uno se aconseja junto con las comidas en 2 horarios diferentes durante el día. Uno debe tomarse con el estómago vacío 30 minutos antes o 2 horas después de los alimentos. También recibe una inyección cada 2 semanas para mejorar sus valores en sangre. Vamos a hablar de enfermedades celíacas en la infancia. Es un padecimiento crónico que aparece aumentar en prevalencia sin que exista una explicación para ello. Se estima que cada una de 100 personas presentan este trastorno
lo cual lo convierte en un problema relativamente común. Cabe resaltar que la enfermedad celíaca en la infancia es diferente cuando se da en la etapa de un adulto. En la parte de un niño podemos ver que va a ir presentando ciertas conductas que ya pueden ser un factor que no le beneficia el crecimiento o tenga ciertos problemas de aprendizaje. Lo recomendable cuando se diagnostica que hay una enfermedad celíaca es visitar un especialista en dicha enfermedad. Además, cabe resaltar que la enfermedad celíaca hace esencial que se evite en la dieta el consumo de gluten. También nos podemos hacer diversas preguntas sobre esta enfermedad para ir desglosando mejor y podamos entender. A continuación voy a plantear una pregunta para que vayamos desglosando mejor y conozcamos mejor la enfermedad. ¿Cómo qué síntomas puede alertar a los padres que su hijo está padeciendo una intolerancia al gluten? La forma más clásica para diagnosticar esta enfermedad va a presentar ciertas conductas que son la diarrea, la distensión abdominal, estancamiento de peso o desnutrición. Difícilmente se pasa esto desapercibido. También nos podemos hacer otra pregunta. ¿A partir de qué edad se manifiesta esta intolerancia? ¿Qué ocurre si no se trata o no se detecta a tiempo? La intolerancia al gluten o enfermedad celíaca se puede manifestar a cualquier edad en personas genéticamente predispuestas que consumen gluten con normalidad. El gluten se introduce entre los 6 y 9 meses de vida de forma gradual y progresiva. Aún se desconocen el motivo que desencadena la enfermedad, pero se sospecha algunos factores que son relacionados con dicha enfermedad, que son las infecciones, los traumatismos, el estrés o embarazo, entre otros. Otra pregunta importante que nos podemos hacer es cómo se diagnostica y se trata la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca se considera una alteración crónica, por lo cual es de carácter permanente. El diagnóstico se obtiene por medio de una biopsia intestinal. Se propone cuando hay una clínica sospecha de la enfermedad celíaca o de un anticuerpo. El tratamiento, como habíamos mencionado antes, el más beneficioso para el paciente es una dieta estricta y permanente sin el consumo de gluten. Esto va a hacer que nuestro paciente celíaco se convierta en una persona con un intestino normal. A continuación vamos a empezar a hablar también de complementos dietéticos herbolarios. ¿Qué podemos mencionar de esto? Se ha observado que los niños con necesidades especiales de salud utilizan con mayor frecuencia la medicina complementaria y alternativa. Hay una cierta tasa que se puede dar entre 30 y 70% en comparación con los niños sanos. Esto puede atribuir a distintos complementos nutricionales, ya sean vitaminas o minerales. Es importante recalcar que las familias de los niños que atraviesan por un largo proceso de dicho diagnóstico, cuando éste no produce un tratamiento definitivo y cuanto los gastos, cobertura de seguros y podemos decir problemas de tipo administrativo o supera su capacidad para poder darle la debida protección a sus hijos. También cabe recalcar que no se ha demostrado que los remedios herbolarios o complementos nutricionales sean efectivos para prevenir o tratar trastornos. No obstante, abundan afirmaciones de corte nutricional que dicen que
se pueden ver beneficiados. También vamos a las fuentes de los servicios de nutrición. Esto podemos decir que los niños con necesidades especiales de salud y trastornos crónicos necesitan servicios más intensivos de nutrición. Por eso es que es importante que nuestros hijos puedan llevar una alimentación sana para evitar cualquier tipo de patología en su desarrollo de crecimiento. Pero debido a la complejidad, se pueden dar enfermedades crónicas y su baja frecuencia. Siguen existiendo problemas para localizar servicios nutricionales de calidad, más en el país que de escasos recursos como el que tenemos nosotros. Se dificulta más para mamás de lugares, aldeas, poder alimentar adecuadamente a sus hijos. Por lo cual, esto nos lleva al siguiente tema, que será un programa para intervención nutricional. Esto nos dice que debemos encontrar la manera para intervenir nutricionalmente y adecuadamente para que nuestro hijo crezca de mejor manera. Estos programas lo que buscan o alientan es a los padres o profesionales y la comunidad, de modo que los niños con dichos padecimientos complejos, que forman una pequeña minoría en cualquier comunidad, tengan acceso a estos servicios. Por eso vemos la importancia de promover los servicios adecuados de salud mentalmente dirigida hacia los niños, para que el acceso sea similar al que se tiene con los problemas de salud física relativos a la nutrición, como los trastornos de alimentación, al igual que para niños y familias que tienen que afrontar enfermedades crónicas.